Muy bien, buenas tardes. En la conferencia de hoy vamos a trabajar sobre un análisis respecto de la Universidad Latinoamericana y el futuro del trabajo. Muchos nos hemos preguntado, en este mundo en donde las tecnologías van desplazando la mayoría de los trabajos, si la universidad está a la altura de las circunstancias, o qué tipo de universidad necesitaríamos desarrollar para poder dar servicio y hacer que la universidad sea parte de la solución del problema del trabajo y no parte del propio problema. Todas las tecnologías producen cambios en el mundo del trabajo. Desde la época de la revolución industrial en adelante, la tecnología viene destruyendo puestos de trabajo. Cuando inventamos una máquina para hilar y hacer el algodón en vez de hilarlo a mano, el trabajo de las hilanderas se ve comprometido, se destruye el trabajo de las hilanderas y se gana productividad. Lo mismo con las tejedoras, ¿sí? Se destruyen los telares industriales, destruyen trabajo de los telares manuales y de los tejedores manuales y hacen desaparecer estos puestos de trabajo. Sin embargo, van creando otros puestos de trabajo, ¿sí? Crean el puesto de trabajo del mecánico, crean el puesto de trabajo de quien le da mantenimiento a los telares industriales, crean el puesto de trabajo de quienes operan los telares industriales, quienes hacen toda la logística para la producción. Entonces, siempre una tecnología produce este tipo de cambios. Destruye trabajo por un lado, crea trabajos por el otro. Si nosotros miramos un poco la historia, ¿no? Sobre todo la historia de Estados Unidos, el porcentaje de la gente que trabajaba, por ejemplo, en Estados Unidos en agricultura, era de alrededor del 60% por allá por el año 1850. Y pasó a menos del 5% de la población en 1970 y a 2% a principios del siglo XXI. En este momento, solo el 2% de los trabajos son trabajos rurales en Estados Unidos. La pregunta que nos surge es, ¿qué pasó en Estados Unidos que no hubo una crisis de tamaño así magnífico, ¿no? Una gran crisis de trabajo cuando pasaron del 60% de la población en el trabajo rural a solamente el 2%. Y lo que pasó fue que se van encontrando nuevos mecanismos para crear los puestos de trabajo y estos nuevos mecanismos se van creando a través de la innovación, ¿sí? Ahora los tiempos se aceleran y comienza la duda si podremos crear los trabajos con la misma velocidad con que vamos destruyendo trabajos. Si nosotros miramos las noticias, miramos las inversiones y vemos en qué áreas se van a volver áreas de rentabilidad y dónde surgirá el futuro del trabajo. Estas tres noticias son noticias de diarios en línea. Según la primera dice 500.000 puestos de empleos tecnológicos quedarán vacantes en Europa. La otra, el sector tecnológico creará 900.000 puestos de trabajo antes del 2020. El 2020 es dentro de meses. Y la tercera, de un diario de Madrid, la falta de cualificación deja vacantes 10.000 empleos en el sector tecnológico. Es evidente que es el sector de las tecnologías el sector que va creando nuevos puestos de trabajo. Si ustedes miran, por ejemplo, el mapa de adquisiciones de las empresas, de las startups en el planeta, van a ver que a medida que comienza a correr la segunda década del siglo XXI, las primeras adquisiciones comenzaron en el 2010. La primera adquisición grande la hizo Apple, ¿sí? ¿Y qué es lo que compró? Compró un sistema de inteligencia artificial llamado Siri, que es esta vocecita que nos contesta en los iPhones y en las computadoras de Apple cuando nosotros hacemos una búsqueda. Fue un desarrollo de inteligencia
artificial que compró Apple. En el 2012 se compra CleverSense, después Facebook compra Face.com, y así hacia adelante vemos que cada vez los gigantes de la tecnología, como Google, como Apple, como Facebook, como Amazon, como Intel, comienzan a comprar con mayor frecuencia y con operaciones mucho más grandes las empresas de inteligencia artificial. Una de las que marcó hace 5 años atrás la tendencia fue DeepMind. DeepMind la compró Google y la compró por 500 millones de dólares. ¿Sí? La compró por 500 millones porque alcanzó a comprársela antes que Facebook comprara este gigante de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el mayor activo que tiene DeepMind? En realidad, el mayor activo que tiene DeepMind son las mentes, los cerebros de las personas que trabajan haciendo desarrollos de inteligencia artificial en esa compañía. El mundo del trabajo empieza a estar ligado a la inteligencia artificial, al Big Data, a las técnicas de analytics, a la inteligencia de negocios. Y ocurre una revitalización de los perfiles olvidados de matemática, de estadística, que empiezan a ser los trabajos mejores pagos. Hasta hace muy poco tiempo atrás, un profesor de estadística, alguien que estudiara estadística o que estudiara matemática, tenía como horizonte el trabajar en una universidad, el dar clases de estadísticas, el trabajar en una universidad, dar clases de matemáticas, y este era el techo. Sin embargo, no es lo que está ocurriendo ahora. De hecho, en los sistemas de selección de personal, hablan hoy día de lo que le llaman la dictadura de los STEM. STEM son aquellos, ¿no?, que trabajan en el área de ciencias, de ingeniería, de matemáticas. Y dice que son tan requeridos los matemáticos y los estadísticos que se han vuelto los dictadores de las condiciones de trabajo. Es decir, solamente trabajan en aquellas empresas en donde ellos eligen, con los horarios que ellos eligen y con los salarios que ellos eligen. Empezaron a contratar especialistas en estadísticas graduados con cierta cantidad de años, profesores de las universidades, y empezaron cada vez con más frecuencia a tomar estudiantes de, digamos, profesionales recién graduados o estudiantes de los últimos años. En este momento, a partir del segundo, del tercer año de las carreras de estadística, son tentados por las empresas para empezar a trabajar antes incluso que terminen de recibirse. Y esto ocurre porque todo lo relacionado con las tareas automatizables va a tender a desaparecer como fuente de trabajo, y todo aquello que empieza a estar relacionado con la inteligencia artificial y con las técnicas de analítica y de inteligencia de negocios son las que empiezan a florecer. Entonces surgen nuevas fuentes de trabajo que están asociados a aquellas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. ¿Cuáles son entonces los trabajos que más posibilidades tienen de quedar? Hay un libro que sacaron el año pasado Andrés Oppenheimer, un libro que se llama Sálvese quien pueda, del cual he querido yo recortar un pasaje, ¿no? Dice: cuando le pregunté si me podía dar una regla general sobre quiénes corremos más peligro de perder nuestros trabajos por la automatización, Osborne respondió que la probabilidad de automatización de un trabajo está muy estrechamente relacionada con el nivel de habilidades o estudios. La gente con altos niveles de habilidades o estudios estará bien equipada para moverse hacia los nuevos trabajos que surjan en los próximos años, mientras que los que están menos capacitados serán los que corren más riesgo de ser reemplazados.
La pregunta es si estamos en realidad en una crisis de trabajo o si estamos enfrentando una crisis de trabajo en este momento. Y la verdad es que pareciera que no lo estamos. Yo sí escucho. Les voy a pedir por favor que cierren sus micrófonos. Todo pareciera indicar que no estamos en una crisis de empleo. Primero porque los índices de desempleo en el planeta y en América Latina también son bastante bajos, están debajo del 10% en la mayoría de los países. Tampoco estamos en una crisis porque las postulaciones universitarias todavía son superiores a la cantidad de puestos o de vacantes que las universidades tienen. De hecho, tenemos muchísimas universidades con examen de ingreso para poder garantizar, digamos, para poder repartir los escasos lugares que tienen respecto de la enorme demanda. Y por el otro lado tenemos una demanda de carreras tradicionales bastante grande. Sin embargo, hay algunos síntomas que nos tienen que llamar la atención. La demanda por carreras cortas con incorporación inmediata es una de ellas. Si uno ve cuáles son las carreras que más son buscadas, son todas carreras cortas que tienen la posibilidad de comenzar a trabajar de inmediato. El segundo síntoma es esta concentración de inversiones en inteligencia artificial. Cuando los recursos empiezan a concentrarse en un área, lo que nos dice la historia es que ese área es la que empieza a crear oportunidades, ese área es la que empieza a crecer, ese área es la que empieza a generar puestos de trabajo. Y el tercer punto que nos da un síntoma hacia la posibilidad de enfrentar una crisis de trabajo en el futuro, es que estamos pasando de la automatización a la robotización. La automatización es el tener sistemas tecnológicos, a veces inteligentes, que asisten a una persona como operador del sistema. La robotización, en cambio, es un sistema que acompaña y asiste a una máquina que hace el trabajo reemplazando a una persona. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo trabajo que empleo, ¿sí? El trabajo es toda actividad transformadora que nos permite ganarnos el sustento. Sin embargo, el empleo es cuando es la parte de este trabajo que se hace para otros, ¿sí? Y las condiciones para que se desate una crisis de empleo son la diferencia entre los perfiles existentes y los perfiles requeridos, esto es, que se requieren, por ejemplo, perfiles con dominio de ciencia de datos y no se los tiene, o se forma a la gente sin esos perfiles. Y también la diferencia entre los perfiles propuestos y los perfiles logrados, o sea, nosotros nos proponemos hacer un tipo de perfil profesional, pero no logramos dotar a este profesional de las competencias para poder desarrollar ese trabajo. Las condiciones para una crisis de trabajo es cuando los perfiles de emprendedurismo son escasos o cuando los perfiles de emprendedurismo son poco logrados, siendo que una crisis de trabajo se da cuando esta actividad que permite ganarnos el sustento, que nosotros llamamos trabajo, y que lo hacemos sin necesidad de hacerlo para otros, las personas que vamos a trabajar en esto no tenemos ni la iniciativa, ni la tecnología, ni la capacidad de llevarlos adelante. La educación es la clave para solucionar los problemas. Nosotros hablábamos al principio de esta reflexión del problema de la modificación del trabajo rural en Estados Unidos. La herramienta para la creación de nuevos puestos de trabajo siempre ha sido la educación. Nos hacíamos la pregunta de por qué en Estados Unidos, pasando de 1850 del 60% de la población con trabajo rural
a el siglo XXI al 2% de la población en trabajo rural, o en 1970 el 5% de la población en trabajo rural, ¿cómo es que había ocurrido? ¿Cómo es que en realidad no había ocurrido una crisis de trabajo? La diferencia fue lo que ocurrió y evitó la crisis, la alfabetización masiva de la gente que trabaja en el campo. La alfabetización obligatoria fue la que permitió la creación masiva de nuevos puestos de trabajo que destruyó la revolución industrial. Fue la persona alfabetizada la que pudo abandonar el trabajo de campo y comenzar a incorporarse a la industria. Entonces hemos de preguntarnos cuán veloces somos para hacer cambios en el sistema educativo. Y aquí es donde nuestro sistema tiene una deuda muy grande en Latinoamérica. Las universidades tienen una dinámica demasiado lenta para poder evolucionar en programas, en diseño curricular, en tecnologías para la educación. El problema que nos va a ocurrir, entonces, no es que de un día para el otro las tecnologías de ciencia de datos y de inteligencia artificial y de robótica van a destruir la totalidad de los trabajos. Va a pasar un proceso de incorporación de capital y de tecnología que nos va a dar una cierta cantidad de años para poder adaptar desde el sistema educativo para la creación de los nuevos perfiles de trabajo que van a ser necesarios cuando esta evolución tecnológica destruya los trabajos que existen actualmente. El problema es que el status quo, la zona de confort de las universidades, pueden llegar a consumirnos estos tiempos de innovación. El tiempo que va a tomar, que le va a tomar a la tecnología destruir los puestos de trabajo y generar los nuevos, es el tiempo que la universidad latinoamericana ha de ocupar para poder evolucionar y crear los nuevos perfiles de trabajo. Sin la creación, a partir del sistema educativo de estos nuevos perfiles, vamos a tener una disrupción. Decimos, la falta de evolución es la fuente de la disrupción. La falta de evolución es lo que va a hacer que se precipite una crisis de trabajo si no logramos evolucionar en el sistema educativo para poder crear los perfiles que van a ser necesarios para asumir los nuevos puestos de trabajo, fruto de la destrucción de puestos de trabajo que va a producir la tecnología. Y para esto tenemos que educar de manera distinta. Tenemos que educar para saber plantear preguntas y no para producir respuestas. Relevar los datos es fácil. Lo importante es saber qué datos necesitamos relevar. Lo importante no es dar las respuestas, sino el poder plantear las preguntas. Porque la máquina no aprende a hacer, la máquina no aprende a pensar, la máquina no aprende a crear. Estas son tareas propias del ser humano. Por lo tanto, hemos de repensar el sistema educativo para que vuelva a ser la herramienta de creación de trabajos que destruirá esta nueva revolución digital que es la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Hoy día, hacer diseño curricular es un poco hacer ciencia ficción, porque no sabemos exactamente hacia dónde se van a crear o cuáles van a ser las competencias que vamos a necesitar en 10 o 15 años más. Y la verdad es que no nos caracterizamos especialmente por nuestra capacidad para detectar estos cambios, ¿sí? De hecho, deberíamos dejar de atrás un poco esa soberbia curricular que nos hace
decir tan sueltos de cuerpo qué es lo que debe aprender un estudiante hoy día para ser un profesional competente en el mundo de trabajo de dentro de 10 o 15 años. Y hemos de pensar en una educación flexible, hemos de pensar en una educación en capacidades. Y hemos de utilizar durante la formación las mismas herramientas que se utilizan en el trabajo real. Porque nuestros laboratorios, nuestras didácticas están basadas muchas veces en problemáticas y no utilizan las herramientas que se utilizan cotidianamente en el trabajo y las herramientas que se van a utilizar a futuro. Y por otra parte, hemos de incorporar la formación por competencias desde el paradigma socioformativo, apartándonos de la formación funcional basada en contenidos. Muchas universidades que fueron otrora creadoras de adelantos científicos, con el tiempo se volvieron difusoras de los avances científicos de otras casas de estudio. Y hoy casi parecerían ser un museo de las técnicas, los análisis y las herramientas de ayer, y no las del futuro. Solamente un cambio evolutivo en el sistema educativo puede prevenir en América Latina una crisis de trabajo. Si no cambiamos, vamos a ser parte del problema del mundo del trabajo. Evolucionar para evitar una crisis de trabajo sería ser parte de la solución. Adelante ustedes con las preguntas. Gracias, José Luis. No sé, le agradecemos por su conferencia. Dando sentido a lo que usted habla, estamos planteando un programa de formación de investigadores en tecnología educativa, especialmente en tecnología educativa. ¿De qué manera podrían estos investigadores ser parte de la solución y no del problema? Discúlpeme, me decía que estaban haciendo un programa de formación de investigadores, ¿en qué área? Tecnología educativa. En tecnología educativa. Mire, ¿Cómo podrían ser estos futuros investigadores ser parte de la solución y no del problema? Básicamente, van a ser parte de la solución si toman en serio la necesidad de evolucionar en el sistema, hacer que la universidad evolucione no solamente en las herramientas de la tecnología educativa, sino también en las orientaciones y en las nuevas carreras que van a hacer falta para poder preparar los perfiles profesionales de futuro. Lo que cambian son los perfiles profesionales. La dinámica de las tecnologías ha sido siempre la misma y es muy conocida. La tecnología destruye los puestos de trabajo mientras más rutinarios y más simples sean. Y crea puestos de trabajo que vienen asociados a estas tecnologías y que hacen lo que la máquina no es capaz de hacer. Lo que la máquina no es capaz de resolver. Entonces, si queremos ser parte del problema, basta con que, como investigadores, incorporemos tecnología educativa a todo lo que está. Y no hagamos nada nuevo. Porque lo que vamos a estar es creando perfiles del pasado, pero con la eficiencia de la tecnología educativa. La única manera que el investigador sea parte de la solución del problema del trabajo es que seamos capaces de incorporar la tecnología educativa
para hacer carreras que creen los perfiles nuevos, los perfiles que hacen falta, y para convencer a la comunidad universitaria que si consumimos el tiempo que estas tecnologías nos están brindando para poder crear los nuevos perfiles, y lo consumimos sin crear estos nuevos perfiles, vamos a llegar a un problema de disrupción, porque vamos a haber creado una cantidad enorme de perfiles que no sirven más, que son para trabajo que van a empezar a no existir, y no vamos a haber creado los trabajos que sobre los cuales se va a demandar y sobre los cuales van a haber plazas. Entonces, en síntesis, la única manera de ser parte como investigadores en tecnología educativa de la solución es no solo la incorporación de tecnología a la educación, sino también promover el cambio de perfiles hacia los perfiles que van a ser demandados en el futuro. No sé si queda clara la respuesta, lo que es mi postura personal respecto de esto. Sí, muy bien, gracias. Le damos la palabra a los otros participantes para que puedan hacer la pregunta al doctor Córica. Bueno, más que quiero aportar sobre el tema, ¿me escucha bien el maestro Córica? Sí, perfecto, lo escucho perfecto. Okay. Sí, porque en el caso mío, pues yo lo que veo es que hay maestros que están preocupados, esto con la tecnología, con la educación tradicional que se viene trabajando, y se sienten que al entrar a la tecnología van a ser sustituidos y van a ser abolidos, digamos así, hasta cierto punto, y van a quedar hasta sin trabajo. Entonces ese es el temor en los docentes de que pudieran tener una mente, digamos, muy corta en ese sentido, porque realmente no es tan así. La tecnología, yo lo que considero es que viene a complementar, viene a reforzar el aprendizaje. O sea, el contenido va a seguir siendo el mismo, solo que se va a digitalizar porque muchos están en físico, pues, en libros, en currículos, en mallas curriculares. Pero realmente, para echarlo a andar a una plataforma virtual, pues hay que digitalizar todo ese contenido. Entonces, yo considero para los maestros que están con ese temor de que meterse a esto, van a ser sustituidos y que ellos van hasta perder su trabajo, o sea, no es una verdadera verdad. Pues este es un proceso, como te he dicho, que va evolucionando sistemáticamente, ¿verdad? Pero que se toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, mi aportación sobre esto, ¿verdad? Que estamos hablando ya de automatizaciones y todas esas cosas, sustituido ya por la robótica, que eso ya va más profundo, pues digamos así. Pero aunque llegara a ser eso, las máquinas no tienen la capacidad de pensamiento, de resolver problemas que se presenten en el instante, en el momento. Por eso nosotros usamos estrategias. Tenemos listas de estrategias para solucionar problemas que se nos presentan de momento, ¿verdad? Y las máquinas no van a poder solucionar esos problemas así, ¿verdad? Porque no es un ser pensante, mientras nosotros humanos sí. Entonces, yo considero que tanto la tecnología como nuestra educación tradicional van en paralelo, van de la mano, y que futuramente tal vez podrán ser independientes, pero de momento, o sea, yo quiero, o sea, como una aportación, porque yo soy docente también, que no nos preocupemos, ¿verdad? Es una complementación para el proceso de aprendizaje. Sí, mire, esta es una conversación de larga data ya respecto de la tecnología y cómo puede o no afectar al trabajo del docente.
Y la respuesta es bien simple. Si la función docente es asumida como centro o origen del conocimiento, en la persona que viene, se para en el aula y dice las cosas y le da los contenidos a los estudiantes, eso lo hace la tecnología mucho mejor que el docente. Y si lo único que puede hacer un docente es ser origen del contenido, entonces lo mejor que le puede pasar al sistema es que lo reemplace. Ahora, si el docente va a utilizar el contenido para que sea el estudiante el que aprenda a pensar, el que aprenda a resolver, el que aprenda a dominar una técnica y elegir qué técnica va a ocupar en cada una de las problemáticas, eso la máquina no lo sabe. Entonces, el docente tiene más miedo a ser reemplazado mientras más primitivo y más torpe es como docente. Cuando el docente no es ni primitivo ni torpe, cuando el docente realmente enseña a pensar a sus estudiantes, cuando el docente les transforma, los enriquece de tal manera, ¿sí?, que es una la persona que entra a la sala de clases y otra la que sale a fin de año después de haber seguido esa cátedra, ese docente no debería tener ningún temor, ningún miedo de ser reemplazado por la tecnología. Tengo tiempo para una pregunta más, doctor. Sí, es que queda el micrófono abierto y que la persona que quiere participar, por favor, una pregunta más para porque el doctor tiene que retirarse. No tenemos ninguna. Elvira, Jacqueline o William. Alan. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Alan Gómez, saludos. Pues, una pregunta, es una pequeña reflexión, porque, bueno, en la institución para la cual yo laboro, lo que yo he logrado percibir con respecto a la tecnología es el temor aún de los docentes de romper el hielo y de lanzarse a lo nuevo, a la nueva era tecnológica. Muchos de los temores de los docentes es que quizás puedan cometer el error o puedan equivocarse a la hora de que estén impartiendo las clases y los alumnos pues puedan reírse o puedan notar la falta de práctica del docente con respecto a la tecnología. Pienso que eso es una problemática o un hielo que nosotros debemos de ir rompiendo dentro de la educación. Ahora en la etapa tecnológica, como docentes tenemos que actualizarnos completamente. Es una exigencia, ya no es una exigencia propia del trabajo, sino de nosotros como profesionales poder ir creciendo en este ámbito, porque ya la vieja escuela ha quedado un poco relegada. La tecnología nos está obligando a avanzar cada día más en la parte tecnológica, en la era tecnológica, y como decía usted, la parte de la robótica puede suplantar ciertos factores dentro de la empresa, dentro de las instituciones educativas, pero siempre el capital humano será requerido, porque un robot no va a funcionar por sí solo, una máquina no va a funcionar por sí sola, siempre tiene que haber alguien que lo programe, alguien que lo configure y eche a andar el trabajo. Por eso, pues, mi reflexión un poco con respecto a la educación y lo que yo he notado dentro de la institución a la que yo trabajo, es el miedo, y más que todo es en los docentes ya de edades más avanzadas, donde ellos pues se sienten que por sus edades ya no pueden aprender. Sin embargo, conozco también profesores que son mayores y que han ido aprendiendo, dan mejores aportes muchas veces que los jóvenes a la hora de las capacitaciones en la parte de la que son las etapas tecnológicas que se viven en educación. Era eso, doctor, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Allen, por tu aportación. Les agradezco mucho a toda la presencia, hemos tenido una presencia notable en conexiones y en cantidad de participantes. Y bueno, y dándoles ya la bienvenida para el módulo de marketing digital, que es el próximo módulo que vamos a ver en la maestría. Le paso la palabra al doctor Jorge para las palabras de cierre. Sí, muchas gracias, José Luis, por apoyarnos en este módulo.
Les esperamos la próxima semana para que podamos continuar aprendiendo también de la FEA y pueden ir aportando conocimientos. Ya es el último módulo del programa de maestría, el módulo de contenido, y después vamos a pasar la forma de combinación de estudios y les animamos a que puedan concluir los módulos que faltan y así ya ser parte de la solución y no del problema. Gracias a ustedes, José Luis, y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.